Bueno, buen día. Continuamos con nuestras clases del tema de funciones, ¿no? Entonces en la clase anterior o en el video anterior vimos que existen varios términos en matemáticas muy importantes para expresar el concepto de función. Decíamos que, pues básicamente los matemáticos lo que hicieron fue expresar varios modelos para que sean aplicados esos modelos en la representación de diferentes fenómenos que ocurren en el mundo, en la naturaleza y en todas las ciencias, ¿no? En las ciencias de la economía, la arquitectura, la medicina, la ingeniería, por supuesto la aviación. Se crean unos modelos matemáticos para que se acomoden ese modelo al comportamiento físico de lo que nos están dando. En el caso de la aviación, por ejemplo, hay modelos matemáticos para determinar la aceleración de la aeronave cuando va en ascenso o para determinar el vuelo crucero. Entonces hay una función determinada que sería la función constante, o hay una función para determinar el rendimiento del motor, o el comportamiento de la temperatura, o la relación que existe entre la altitud y, por ejemplo, el consumo de combustible. Bueno, la separación entre aeronaves. Hay muchas formas, muchos modelos matemáticos para poder representar esas funciones que ocurren en la vida real. Medicina se utiliza muchísimo también el concepto de función, pues para determinar, por ejemplo, el número de miligramos de un medicamento para de acuerdo a la edad de una persona. No es lo mismo aplicarle un medicamento a un niño de 2 años que a un niño de 11 o una persona de 20 o 30. Entonces, hay una función que me permite determinar exactamente ese consumo, ese gasto espectacular que se debe hacer con respecto a esto, ¿no? Para eso es el tema de las funciones. Entonces, en función de cómo funciona esa medicina dentro de nuestro cuerpo. Bueno, también podemos decir que hay muchas formas de representar una función. Una puede ser a través de forma verbal, o sea, mediante una descripción de en palabras. Se puede decir, por ejemplo, que hay un controlador que requiere determinar la separación entre dos aeronaves, teniendo en cuenta que, entonces es algo verbal, ¿no? Algo algebraico es cuando ya me presentan la ecuación. Me dicen, por ejemplo, la aeronave está viajando a una velocidad de 10 kilómetros por hora y avanza cada tantos kilómetros o tantos millas náuticas por minuto. Me están dando una ecuación y con eso yo puedo determinar lo demás, ¿no? O de forma visual, si me entregan una gráfica, la gráfica de un comportamiento, entonces yo puedo con esa gráfica determinar todo lo demás. O de forma numérica, si me entregan, por ejemplo, una tablita de datos o una tabla de valores. En esta clase vamos a empezar a mirar la función lineal y la función afín, ¿de acuerdo? Para eso entonces vamos a determinarlo a través de ejemplos, ¿no? El ejemplo, vamos a tomar el ejemplo anterior del video anterior, donde estamos diciendo que eres un despachador de vuelo en el aeropuerto del Dorado y que debes calcular la función del consumo de combustible para el avión Airbus 320 en la ruta Bogotá-Río Negro, pasando por varios puntos de la navegación BORD. Recuerden que nosotros vimos el BOR, bueno, vimos la hoja de rutas, ¿sí? El TMA, y en ese TMA estábamos planeando un vuelo entre Bogotá y Río Negro, pasando por varios lados, ¿no? Entonces decíamos que salíamos por Bogotá hasta Soacha, Soacha hasta Ambalema, Ambalema Mariquita, Mariquita Renos y Renos Río Negro. Esa sería la ruta de vuelo para ese despacho. Entonces en el TMA o en la tabla de datos nos están entregando aquí varios datos. Nos están diciendo, mire, que entre Bogotá y Soacha se recorren 15 millas náuticas y el consumo es 435, que entre Soacha y Ambalema 32 y es el consumo 928, Ambalema Mariquita, Mariquita Renos y Renos Río Negro, ¿no? Recuerden que eso también se presenta a través de la nomenclatura que aparece en la misma tabla, en la misma ruta de navegación, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de Bogotá a Soacha en la primero, ¿sí? Bogotá hasta Soacha. En el segundo estamos hablando que vamos desde Soacha por la antena borde Soacha hasta la antena borde Ambalema, ¿sí? Después pasamos de la antena borde Ambalema hasta la antena borde Mariquita. De la antena borde Mariquita vamos hasta el punto de notificación regulatorio llamado Renos y finalmente desde Renos hasta Río Negro. Eso sería entonces como lo que estamos mirando. Entonces nos están pidiendo que determinemos cómo es la función, ¿sí? de este comportamiento. Bueno, entonces lo primero que debemos determinar para nuestro caso, vamos a mirar acá, voy a empezar a resolver o a determinar cómo es el acumulado. Entonces, en este caso, lo primero son 15 millas náuticas y el consumo sería de 435. Voy diligenciando acá. Estoy diciendo que para 15 millas náuticas de recorrido, ¿cierto? Entre Bogotá, entre la antena Bor Bogotá y la antena Bor de Soacha,
pues el consumo de la aeronave en combustible es de 435 galones, ¿no? Cuando ya hemos recorrido, o vamos desde la antena borde Soacha, ¿sí? Hasta la antena borde Ambalema, se recorren 32 millas náuticas más. Quiere decir que lo que tengo que hacer es que a estas 15 le sumo las 32 y 15 más 32 pues me va a dar 47. Quiere decir que hasta el momento se han recorrido 47 millas náuticas. Y si en el anterior se habían consumido 435 galones y ahora se consumen 928 galones, pues ya vamos en 1363 galones consumidos hasta el momento acumulados, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, después de la antena borde Ambalema, ¿sí? Hasta la antena borde Mariquita, se recorren 27 millas náuticas más. Es decir, que hasta el momento iríamos en 47 más 27, me daría 74 millas náuticas hasta el momento recorridas, ¿cierto? Y de las 74 más 20, voy a hacerlo de una vez también, más 28, pues en este caso 74 más 28 nos daría 102 millas náuticas recorridas. Y finalmente desde Renos hasta Río Negro se recorrerían 29 millas más, es decir, 102 más me daría 131 millas náuticas. O sea que un vuelo entre Bogotá y Río Negro, volando por las antenas borde Bogotá, Soacha, Ambalema, Mariquita, Renos y Río Negro, se recorrería un total de 132 millas náuticas. El consumo en combustible, pues ya dijimos que sería primero los 435 que hay entre Bogotá y Soacha, y pues le sumamos por supuesto el consumo entre Soacha y Ambalema, que son 928, y hasta ahí vamos a 1363. Ahora le vamos a sumar el consumo em, que hay entre Ambalema y Mariquita, que son 783, y ahí iríamos en 2146 galones de combustible, ¿no? Y se le sumamos los otros 812, que es el consumo que hay entre Mariquita y Renos, pues estaríamos en 2958 galones de combustible. Y le vamos a sumar finalmente los 841 galones que va entre Renos y Río Negro, lo cual nos daría que ahí en total se consumirían 3799, ¿no? Galones. Entonces ya tenemos acá entonces la tabla de distancias millas náuticas acumulada entre el vuelo Bogotá-Río Negro y el consumo de combustible acumulado o consumido más bien desde Bogotá hasta Río Negro. En total se recorrieron 131 millas náuticas entre Bogotá y Río Negro y el consumo total de la aeronave fue de 3.799 galones según la tabla que nos están entregando. O sea que en ese orden de ideas nosotros estamos hablando, estamos haciendo vamos a representar una función por medio de una tabla de valores, es decir, una forma numérica. Ya tenemos la tabla de valores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que podemos hacer ahora es crear las parejas ordenadas. De hecho ya está ahí en la tabla, pero lo vamos a crear, ¿no? Entonces vamos a empezar así diciendo que lo primero que yo voy a hacer después de haber sacado la totalidad es que vamos a crear los pares que algunos le llaman o parejas ordenadas, ¿no? Par o parejas ordenadas, ¿sí? Par ordenados o parejas ordenadas. Debemos recordar algo muy importante, que para los pares ordenados, ¿sí? Se colocan entre paréntesis y hay un par ordenado que le corresponde al eje X y uno que le corresponde al eje Y. Recordemos que en nuestro caso, en el eje de las X, también recibe un nombre, ¿sí? Que se llama el eje de las abscisas, para que lo tengan presente. El eje de las abscisas es el eje de las X y en el eje Y se le llama el eje de las ordenadas. Ahora, también es muy importante determinar lo siguiente. No solamente determinar la abscisa de la ordenada, sino que las abscisas van en el eje X, las ordenadas van en el eje Y, pero algo muy importante. En el eje de las abscisas van las variables que son independientes, mientras que en el eje de las ordenadas van las variables que son las dependientes, ¿no? Y en mis casos, lo primero que yo tengo que determinar es cuál es dependiente de quién, es decir, cuál es variable independiente, cuál es variable dependiente, es decir, cuál voy a colocar en el eje de las X y cuál voy a colocar en el eje de Y. Para eso yo me tengo que hacer la siguiente pregunta.
Yo digo, la distancia depende del consumo en galones de combustible o el consumo de galones de combustible depende de la distancia. Uno siempre debe hacerse esas preguntas. ¿Cuál depende de quién? ¿Quién depende de quién? Para nuestro caso, pues es obvio decir que el consumo de galones depende, el consumo de galones de combustible de un avión depende de las millas náuticas o la distancia recorrida. Entonces, entre más distancia recorra, pues más consumo voy a tener en combustible. O sea, ¿de qué depende cuánto combustible consuma? Pues de la distancia que recorra. En ese orden de ideas, yo puedo decir que en este caso, la distancia acumulada, es decir, la distancia que yo tengo acá, en este caso la distancia, es la variable independiente, mientras que el consumo es dependiente. Entonces aquí voy a colocar que para mí esta sería la variable independiente, la cual varía en el eje de las X, mientras que aquí está la variable dependiente, la cual va a ir representada en el eje de las Y. Entonces voy a empezar a hacer mis pares o mis parejas ordenadas, como lo voy a mostrar acá. Entonces yo voy a decir aquí que mis pares ordenados, recordemos que ya lo acabé de escribir acá, aquí estaría el eje de las X, las abscisas, y por aquí estaría el eje de las Y, es decir, las ordenadas. Recordemos una vez más, aquí estaría nuestra variable independiente y aquí se coloca la variable que es dependiente. En ese caso, entonces mi primer par ordenado lo voy a empezar a colocar aquí. En mi primer par ordenado este sería cuando la X vale 15 millas náuticas. Entonces, para 15 millas náuticas, no voy a colocar las unidades porque ya sé que en el eje de las X está distancia en millas náuticas. Hay un consumo de 435 galones. Ese sería mi primer par ordenado. El segundo par ordenado sería este de acá. Este sería un X1 y aquí sería un Y1. Lo voy a llamar de esa manera. Y voy a escribirlo con otro color incluso. Para mí ese sería el X2 y por supuesto sería el Y2. Por aquí tendría entonces mi X3, mi X4 y mi X5. Son los datos que yo estoy teniendo de entrada. Recuerden que para una función X es la entrada y Y es la salida, ¿no? Aquí tendría el Y3, por aquí tendría el Y4 y el dato en Y5. Y que es el eje de las ordenadas, ¿no? Listo, entonces empezamos. Para cuando hay un X2 con 47 millas náuticas recorridas, pues para ese momento hay 1.363 galones de combustible consumidos. Lo mismo, cuando llevamos 74 millas náuticas recorridas de distancia, pues hasta el momento el combustible consumido serían 2.146 galones, ¿no? Y cuando hasta el momento se han recorrido 102 millas náuticas, pues para ese momento hay 2.958 galones de combustibles consumidos. Y finalmente, para un recorrido total entre Bogotá y Río Negro de 131 millas náuticas, pues el consumo normal de la aeronave en combustible serían 7.900, perdón, 3.799 galones. Ya tengo mis pares ordenados. Después de tener los pares ordenados, ¿sí? Lo que voy a hacer es que pues voy a realizar una gráfica con eje X y con pues el eje de las Y, que es importante que lo tengamos presente. Entonces vamos a empezar a graficar. Es importante también tener en cuenta que cuando yo grafico, yo debo tener muy claro, para nuestro caso, yo debo tener muy claro la escala que voy a manejar. Yo no puedo manejar cosas allá a la loca, sino que yo tengo que hacer realmente una escala. Así como en aviación, hay unas escalas en los radares, hay unas escalas en las cartas de navegación. Yo debo tener en cuenta también las escalas acá. Entonces voy a empezar a graficarlas. Voy a realizar, entonces voy a dibujar por aquí el eje de las X, es decir, el eje de las abscisas, por acá. Y voy a colocar por aquí el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las Y. Y voy a empezar a hacer una escala. Por ejemplo, como en el eje, como en el eje X, es decir, en el eje de acá, el eje X, el eje de las abscisas, ahí vamos a colocar la distancia en millas náuticas, pues yo debo decir que para mí esta es distancia en millas náuticas, mientras que el eje Y va a ser el consumo en galones. Como yo puedo observar acá, que lo máximo que recorrí fue 131, o sea, lo máximo que recorrió fue hasta 131 millas náuticas en total, pues yo voy a hacer una escala, por ejemplo, de
que para mí cada dos cuadritos valgan, por ejemplo, 20, estos serían 40, 60, 80, 100, 120, 140, por ejemplo, hasta ahí. Entonces estoy diciendo que yo manejé una escala donde para mí cada dos cuadritos de, de mi plano cartesiano vale 20. ¿20 qué? Pues 20 millas náuticas, voy a escribirlo por aquí. Aquí serán 20 millas náuticas, aquí serían 40 millas náuticas, 60, 80, por aquí habrían 100 millas náuticas, por aquí tendrían 120 y finalmente tendría 140. Y pues debo explicar que este es el eje de la distancia. Siempre es importante nombrar todo esto. Este es el eje de la distancia expresado en millas náuticas. Eso es clave hacerlo. Y es el eje de las X, o sea, el eje de las abscisas. Mientras que en el eje de las Y va el consumo, ¿no? Si yo observo el consumo, si observamos el consumo en combustible, va hasta 3.799. Entonces yo voy a decir que para mi caso voy a hacer lo mismo, una división. Vamos a ver si me alcanza aquí, si nos la corregimos. Que esto sea, por ejemplo, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Entonces aquí tendría 1.000 galones de combustible. Para que habrían otros dos cuadros serían otros 1.000, o sea, 2.000. Otros dos cuadros serían otros 1.000, entonces iríamos en 3.000. Aquí tendríamos 4.000 galones de combustible. Aquí tendríamos 5.000, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a empezar a realizar nuestra gráfica. Este eje pues hay que nombrarlo. Este eje es el consumo en combustible, ¿de acuerdo? Consumo de combustible en galones. Este es el consumo en galones de combustible. Entonces ya definí quién es el eje X, quién es el eje Y. Y vamos a empezar a graficar. Entonces vamos a colocar los puntos. Los puntos vamos a colocar de acuerdo a la pareja ordenada. Entonces mi primera ordenada dice que para 15 millas náuticas hay 435. 15 a 435 lo voy a graficar. Entonces yo digo que si para mí que es 20, 15, ¿cierto? 435 más o menos daría para mí aquí mi primer par ordenado, ¿sí? Y eso lo voy a llamar que aquí sería la coordenada A, que tiene como ordenada 15.35. Ahora voy con mi par ordenado en B, que sería 47 con 1763. 47 sería más o menos por acá con 1363, más o menos sería como por aquí, algo así más o menos. Este sería el punto B, por aquí tendría el punto A, por aquí estaría el punto B. El punto C dice que con 74, o son 70, 74, irían 2143. O sea, por aquí más o menos 2000, 2500, más o menos como por este lado más o menos iría por acá el punto C, ubicando las coordenadas, ¿no? Este sería el punto C. El punto D, para el punto D dice que con 102 millas náuticas, o sea, por aquí muy pegadito al 100, hay 2958, casi 3000. O sea, más o menos como por aquí, por este lado, estaría el punto D. Claro, ¿por qué? Porque mire que aquí está 102, 102 que es muy pegado al 100, y le corresponde por acá, que es de 2950, me quedó 2958, o sea, casi 3000, o sea, me toca corregir ese punto ahí. Vamos a corregirlo. Nuevamente, entonces, ahora sí, para 102, que está muy pegado al 100, le corresponde 2958, o sea, casi 3000, o sea, más o menos como por aquí. Ahora sí, repito lo que acabo de decir. 102, muy pegado al 100, le corresponde 2958, casi pegado al 3000. Listo, para nuestro caso, ya corregido el punto, es el punto D. Y finalmente el punto E. Es el punto E entre el vuelo entre Renos y Río Negro, ¿no? A 131, por aquí son 140, 131 sería muy pegado a aquí a 130, le corresponden 3000, o sea, casi 400, sería más o menos como por aquí, por este lado. Y ese sería el punto E. Listo, entonces aquí tenemos todos los puntos que tiene nuestra, bueno, yo los hice ahí aproximadamente. Entonces en ese orden de ideas, pues ya tengo los puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a trazar una línea donde me una, bueno, voy a unir los puntos más bien a través de una línea en la medida que yo pueda.
Pues yo puedo observar acá más o menos que me puede dar una línea más o menos como si yo uno todos esos punticos interpolando o extrapolando, más o menos así. Entonces ahí estaría eh, nuestro ejercicio. Este me quedó un poquito corrido. Vamos a ponerlo aquí como debe quedar. Listo, estaría más o menos ahí. Entonces ahí tendría mis puntos de intersección acá. ¿Qué puedo notar yo? Puedo notar que, bueno, aquí me quedó corrida la gráfica, pero más o menos ella parte de 0, 0. Cuando la gráfica tiene un corte, un punto de corte en 0, 0, es decir, en 0 en X y en 0 en Y, se dice que esto es una función lineal con corte en el punto 0, 0. Ya tengo entonces mi gráfica. Entonces el primer punto que hice fue crear las coordenadas. El segundo punto que hice, o los pares ordenados, el segundo punto que hice fue realizar la gráfica. ¿Sí? Ese fue el punto que hice número 2. Con los pares ordenados se realiza la gráfica en el plano cartesiano, ¿no? Una gráfica en el plano cartesiano. Ya está realizada. Nuestro tercer paso, ¿sí? Va a ser, el tercer paso que vamos a hacer es que vamos ahora a determinar la pendiente de la recta. Ustedes en clase me dicen si ustedes ya recuerdan. En matemáticas se ve todo mucho esto en el colegio, ¿no? La pendiente de la recta, pero si no la vieron me recuerdan y les explico cómo es completamente todo esto. Vamos a calcular la pendiente, casi que el nombre lo indica, una pendiente me da un grado de inclinación, me dice que, por ejemplo, yo veo una montaña y digo, ah, bueno, una montaña, si acá hay una montaña, por ejemplo, ¿sí? Una montaña A y por aquí hay una montaña B, pues uno dice cuál es más pendiente, cuál tiene más inclinación, A o B, pues en este caso estoy viendo que B tiene como un grado de inclinación mayor que A y además es más alta también. Entonces, una pendiente me indica eso, como el grado de inclinación, pero también me permite determinar la relación que existe entre dos variables. Entonces, les recuerdo algo, en matemáticas del colegio le explican a uno lo siguiente, le explican el concepto de razón. Por ejemplo, uno dice, en un salón de clases por cada dos estudiantes, hay dos mujeres por cada tres estudiantes. Esa es una razón. En un salón, por cada dos mujeres hay tres estudiantes o estudiantes hombres. Esa es una razón, ¿de acuerdo? Y la pendiente de una recta también es una razón, donde se compara el eje de las Y comparado con el eje de las X. Y así se determina una pendiente, una recta. Entonces, para explicarle rápidamente, entonces, cuando yo tengo una gráfica cuya resultado es una línea recta y esa línea recta pasa por el punto 0, 0, entonces la pendiente de la recta se calcula, ¿sí? De la siguiente manera. La pendiente de la recta se calcula tomando cualquier punto del eje de las Y dividido, ¿sí? O comparándola con el punto de las eje X que le corresponde. Y así se calcula el grado o la pendiente. Entonces en este caso voy a hacerlo con dos puntos para que nos demos cuenta que me debería dar lo mismo. Por ejemplo acá, voy a tomar aquí, no sé, el punto, se me ocurre tomar el punto, voy a tomar como referencia el punto B y el punto C. Entonces el punto B tiene como coordenada, voy a escribirlo, punto B tiene coordenadas 47, 1363. El punto B, voy a colocarlo por aquí, el punto B tiene como coordenadas 47 para X y para Y tiene como coordenadas 1363. Esto sería 1363. Listo, entonces para nuestro caso, este hace parte del eje de las X, o sea, las abscisas, y este de las Y, o sea, las ordenadas. Entonces lo voy a reemplazar acá. Digo, Y, para mí Y vale 1363 y me dicen que lo divida entre X que vale 47. Entonces habría que hacer esa división. 1363 dividido entre 47. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente en mi calculadora para que, para que lo podamos hacer. Entonces sería 1363, lo voy a dividir entre 47 y eso nos da 29. Ojo acá, mire lo que yo voy a hacer aquí. 1363, ¿qué? Estos son galones, ¿no? Voy a colocar las unidades. 1363 galones de combustible y le voy a dar entre 47 que son millas náuticas.
¿Cuánto me dio? En la calculadora la división nos dio 29. ¿Pero 29 qué? 29 galones, 29 galones por cada milla náutica. Eso es lo que me está expresando ese resultado. Lo importante no es tanto el número, ¿sí? Además del número eso es importante, pero también interpretar qué significa eso, ¿no? Entonces estoy diciendo que la pendiente de la recta me está indicando que se consumen 29 galones de combustible por cada milla náutica que la aeronave recorre de distancia. Entonces ya tengo la pendiente de la recta. Entonces yo puedo decir que en resumen la pendiente de la recta es esta, ¿no? Es 29 galones consumidos por cada milla náutica que la aeronave va recorriendo. Ahí ya tengo la pendiente de la recta como paso número 3. Como paso número 4. Como paso número 4 voy a escribir la función. Voy a escribir la función. Ya teniendo esto, voy a escribir la función. ¿Cómo se escribe la función? Bien, la función se escribe de la siguiente manera. Para cuando la gráfica es una línea recta, como en el caso que están viendo en este caso, pues simplemente lo que hacemos que es comparar el eje Y con el eje X, ¿sí? Comparo el eje de las Y, lo comparo con el eje de las X y lo multiplico por la pendiente de esta recta que me dio. Es decir, de la siguiente manera. Yo digo, el eje de las Y tiene que ser igual al eje de las X. Ya, ahí está. El eje de las Y tiene que ser igual al eje de las X. ¿Sí? Pero el eje de las X se le multiplica el valor de pendiente que nos dio, M, que recuerden que se expresa con la letra M. Y finalmente se le suma si hay algún punto de corte que se llama B, se le llama un punto de corte con el eje de las Y. Entonces lo vamos a pesar. Entonces yo digo, para nuestro caso, entonces voy a borrar esta partecita de aquí arriba, acá, voy a trazar una rayita para poder continuar. Entonces yo digo, para nuestro caso, voy a escribirlo aquí nuevamente, Y es igual, o sea, el eje de la Y es igual a la pendiente que nos haya dado en la recta multiplicado por el eje de las X, sumándole si hay algún punto de corte con el eje de las Y. Listo. Entonces, vamos a mirar. Y, pues va a seguir siendo Y, no le voy a cambiar nada. Y igual a la pendiente de la recta, esa sí nos dio un valor. La pendiente de la recta, pues aquí la tenemos, nos dio 29 galones por milla náutica. Entonces aquí estaría 29 galones, galones por cada milla náutica recorrida. Ya tengo la pendiente. Ahora dice multiplicado por el valor de la X, voy a escribirlo acá, X por X, y le vamos a sumar el punto de corte con el eje de la Y. Voy a mirar aquí mi tablita, mi gráfica, perdón, y observo que el punto de corte nos dio 0 con el eje de la Y. Aquí está, mírenlo. El punto donde la gráfica corta con el eje de la Y, cortan las dos, es aquí en 0, ahí en 0. Entonces lo voy a escribir, más 0, más 0. Entonces voy a escribir lo siguiente para definirla. Voy a colocar AC como el consumo, lo voy a definir como el consumo de combustible, se lo voy a llamar consumo de combustible, ¿sí? Y a D lo voy a llamar distancia recorrida en millas náuticas, porque lo estoy expresándolo para el ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Distancia en millas náuticas. Listo. Entonces ahora sí lo voy a expresar. ¿Quién es Y? Y es el consumo de combustible con respecto a la distancia o en función de la distancia recorrida será igual a ¿quién? A 29 galones consumidos de combustible por cada milla náutica, ¿cierto? Multiplicado por X. ¿Pero quién es X? Pues miremos quién es X en el caso de nosotros. Para nosotros X es la distancia en millas náuticas. Este es el eje de las X y este es el eje de la Y. X es la distancia en millas náuticas, entonces lo vamos a colocar aquí, multiplicado por D, por la distancia en millas náuticas. Y como nos dio 0, pues 0 no le vamos a colocar. O sea que esta sería nuestra función matemática. Miren, esta, la que estoy encerrando. ¿Cómo se lee esa función? ¿Cómo se lee
y cómo se interpreta. Bueno, ¿cómo se lee? Empecemos por ahí. Se lee de la siguiente manera. Se dice, combustible consumido en función de la distancia recorrida es igual a 29 galones por milla náutica multiplicado por la distancia que recorre la aeronave. Ya tengo la función, ya está escrita la función, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo ahí la función matemática. Bueno, empecemos también por determinar, ¿sí? ¿Cuál es la correspondencia? ¿Cuál es la correspondencia? Vamos a escribirla por aquí en un color. Ese sería el número 4. Número 5. Escribamos la correspondencia. Lo que vimos en el video anterior. La correspondencia. Entonces, la correspondencia, para nuestro caso, es cómo se relaciona la distancia y consumo. Estamos diciendo que a cada distancia se le asocia un único consumo. Esa es la correspondencia, ¿no? Voy a escribirla por aquí. La correspondencia es que a cada, ¿sí? A cada distancia, voy a escribirla por aquí abajito, a cada distancia se asocia con un único, se asocia con un único, se asocia con un único consumo de combustible. Claro, miremoslo acá. A cada distancia, ¿sí? Míralo aquí. A cada distancia se le asocia un único consumo. Aquí, a 15 millas náuticas se asocia con 435. A 32 se asocia con 928. A 27 se asocia, ¿cierto que sí? Entonces sería la correspondencia. A 15 millas náuticas se asocia correspondiéndole 435. A 32, ¿sí? Le corresponde 928. A 27 le corresponde, ahí está todo. Esa es la correspondencia. Listo. ¿Qué más vimos nosotros en el video anterior? Además de correspondencia, vimos el concepto de relación. Entonces vamos a ver qué relación hay ahí o cómo se relaciona, ¿no? Entonces, concepto de relación. La relación, ¿cuál sería? Entonces observemos. La relación sería decir que existe una relación directa entre la distancia recorrida y el consumo de combustible. ¿Sí? Hay una relación directa. Entonces, existe, vamos a escribirlo. Existe, ¿sí? Existe una relación directa. Existe una relación directa entre la distancia recorrida, por supuesto, miren, entre la distancia recorrida y distancia recorrida y, y el consumo en combustible, ¿no? Y el consumo en combustible. Hay una relación de sí y el consumo en combustible. Hay una relación, hay una relación, hay una relación directa, ¿no? Claro, a mayor distancia, vamos a escribirlo por aquí, por ejemplo, a mayor distancia, pues mayor consumo de combustible, ¿no? A mayor distancia de mayor consumo de combustible C. O al revés, ¿no? Entre menor distancia, pues menor consumo de combustible. Esa sería como la relación directa. ¿Sí? Ahí estaría. Y pues la función, ¿cómo escribimos la función? Pues ahí ya está determinada la función. La función ya está determinada, que es esta, ¿no? Aquí está. Entonces decimos que la función, ¿cómo se expresa? Podemos decir que el consumo de combustible C, ¿sí? El consumo de combustible, el consumo de combustible C, para decir que depende, ¿no? Depende directamente, depende directamente de la distancia recorrida, de la distancia, de la distancia
distancia D, como ya lo hemos dicho, y esto sería C, distancia recorrida, y eso es en millas náuticas. Y en ese orden de ideas, entonces ya tenemos, repasemos, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, nos dieron una tabla de datos, nosotros la totalizamos acá, escribimos los pares ordenados, con los pares ordenados se realizó una gráfica, con esa gráfica se determinó como que pasó por punto 00 y al pasar por punto 0 cogió un punto nomás, un solo punto, para poder calcular la pendiente y con la pendiente calculada pues escribió la forma y igual a mx más b, y es el eje de la y, x es el eje de la x, m la pendiente que calculó y b es el punto de corte, ¿no? El punto de corte pues dio 0 porque dio un 0, 0, y sigue siendo y, la pendiente nos había dado anteriormente 29 galones por milla náutica combustible consumido, x por d. Esto mismo se expresó ya para el ejemplo real, donde dijimos que para nuestro caso C lo vamos a hallar como un consumo en combustible de la distancia recorrida. Entonces dijimos, el consumo de combustible C depende directamente de la distancia recorrida en millas náuticas. ¿Es igual a cuánto? A 29 galones por milla náutica por la distancia. La correspondencia, a cada distancia se le hace un único consumo. La relación, existe una relación directa entre la distancia recorrida y el consumo. La función es el consumo de combustible, depende directamente. Ya estaría entonces para resolver esas dos preguntas que aparecen. Si el avión tiene 500 galones de combustible disponibles, ¿no? ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer ese avión? Y una pregunta B, explicar por qué esa relación es una función matemática. Bueno, la explicación ya la dimos, ¿no? ¿Sí? Es una función matemática porque relaciona dos variables, el consumo de combustible relacionado con la distancia recorrida. Por eso es una función. Vamos a calcular la otra. Entonces, miramos la ecuación que nos dio. Dice consumo con respecto a la distancia o en función de la distancia, voy a escribirlo acá. Consumo de combustible en función de la distancia de será igual a 29 galones de combustible consumidos, dividido entre las millas náuticas recorridas. Multiplicado eso por, nosotros dijimos que se multiplica por D, que es la distancia recorrida, por D. Listo, entonces vamos a leer el ejercicio. Nos dice, si el avión tiene 500 galones disponibles, ¿cuál es la distancia máxima combustible? Es decir, tengo disponibles 500 galones, es decir, voy a decir que todo esto que yo tengo acá, yo tengo 500 galones disponibles. Será igual a quién. Vamos a colocarlo en otro color para. Entonces estamos diciendo, según los datos, estos son los galones de combustible, o sea, esto es C. Esto es C. Y la distancia es la que me están preguntando, la distancia D, esa es la que me preguntan. Entonces aquí tengo consumo para poder realizar 500. ¿500 qué? Galones disponibles. ¿Será igual a cuánto? A 29 galones por milla náutica. Y eso multiplicado por la distancia. Por la distancia. Pero es que la distancia me la dieron. Me la preguntan, pero esa es la incógnita, la D. La voy a colocar como. La voy a preguntar, la voy a colocar como pregunta. En este momento miren que la única incógnita que tengo es la distancia. Espero que ustedes recuerden cómo se despeja. Como hay una multiplicación, lo que está multiplicando se pasa a dividir. Es decir que para nuestro caso nos va a quedar 500, queda como está, 500 galones. Esto dividido entre quién. Miremos, esto que está multiplicando a la distancia lo paso a dividir a los galones. Entonces queda dividido entre 29 galones, dice ahí, por milla náutica o sobre milla náutica. Y con eso vamos a obtener la distancia que me están preguntando, la distancia máxima que pueda recorrer. Bueno, aquí lo que me queda es una división, lo voy a hacer rápido aquí en mi calculadora, le voy a decir que 500 lo voy a dividir entre 29 y eso nos va a dar 17.24. Voy a trazar una rayita acá y eso nos va a dar entonces que la distancia que alcanza a recorrer esa aeronave
¿cierto? Es de 17.29, 17 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 17.29 millas náuticas. ¿Por qué? Galones con galones se simplifica, la respuesta me quedan millas náuticas. En conclusión, si el avión tiene 500 galones, si el avión tiene 500 galones de combustible disponibles, la máxima distancia que puede recorrer el avión con esos 500 galones son 17.29 millas náuticas. Son cálculos que ustedes van a tener que hacer también cuando estén trabajando en su aviación, ¿no? ¿Tiene lógica la respuesta? Con 500 galones puedo recorrer 17 millas náuticas, pues miremos la tablita a ver si tiene algo lógica. Con 500 galones, 17 millas náuticas. Miremoslo aquí. Mírenlo. Acá hay 15. Con 15 millas náuticas se consumen 435 galones. 435 para 15 millas náuticas. Y aquí estamos diciendo que para 17, 500 galones. O sea, sí tiene lógica, ¿no? ¿Sí? Sí tiene lógica, bueno. ¿Por qué? Porque ya les estoy diciendo, en la comparación que me dijeron fue 15 a 435, ¿sí? 15 millas náuticas en la tabla, es a 435 galones consumidos, y a nosotros nos dio que para 17.29 millas náuticas, pues se requieren 500 galones de combustible, o sea que sí tiene lógica la respuesta. Ese sería entonces un ejemplo de función lineal. Cuando una función es lineal, se dice que es estrictamente lineal cuando ella cruza, ¿sí? Cuando esa línea cruza exactamente por 0, 0, ahí estaría. Y esa sería una función lineal. Espero que esta partecita les haya quedado clara.